Estamos comenzando esta nueva serie que llamamos Mientras Esperamos. Esta serie de mensajes va a tener algunos temas que la idea es que incorporemos mientras estamos esperando que todo vuelva a la normalidad. En New Life nos hemos encargado de tocar algunos temas mientras estamos dentro de esta pandemia para poder ser entrenados. Y qué mejor que entrenados por Dios. El tema de hoy tiene que ver con una virtud. ¿Y qué es una virtud? Una virtud es la capacidad de producir un determinado efecto positivo. Eso es una virtud. Y vamos a hablar de una de ellas, en la cual muchos creemos tener, pero en realidad no tenemos. A veces hasta podemos presumir de que tenemos esta virtud, pero muchas veces esta ni siquiera es una práctica en nuestra vida. Se ve bonita, esta virtud se ve bonita en las frases, complementan muy bien las frases, pero no es una realidad. Así que hablaremos de la esperanza. Hay una película que se llama Juegos de Hambre, donde los personajes viven en un proceso dictatorial bastante macabro, y en un momento al presidente de este lugar, de esta organización, le preguntan por qué hace esto. Él hacía un concurso donde las personas iban como un tributo para un sacrificio, y él decía, pero ¿por qué hacían este tipo de cosas? Y él dice una frase como esta, dice: solo hay algo que es más fuerte y más poderoso que el miedo, y es la esperanza. En este caso, como ya no podía manipularlo más por el miedo, por el tipo de cautiverio que vivían, entonces era la esperanza la manera de controlar o manipular a toda la masa. La esperanza es sumamente importante para el ser humano, y la falta de ella se convierte en algo vital para una persona. Nuestra esperanza muchas veces es muy parecida a un ojalá. Cuando tú y yo decimos ojalá, estamos diciendo, bueno, tal vez, puede ser, quizá, y nos quedamos como en eso, así como, bueno, total, la esperanza es lo último que se pierde. Curiosamente, esa frase, que es muy repetida, normalmente se dice desde la resignación. La esperanza está totalmente conectada con la confianza o la fe, que confianza y fe son lo mismo. Y cuando tú tienes esperanza, en realidad lo que estás haciendo es confiando en algo o en alguien. Por esa razón, la definición de fe o confianza es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque hay una certeza de lo que estoy esperando, esperanza, y convicción de aquello que todavía no veo, pero sé que va a venir. Así que la esperanza es un producto de la confianza o de la fe. La esperanza tiene convicción y tiene certeza, y eso es muy, pero muy diferente a típico ojalá. Etimológicamente hablando, la esperanza viene del latín esperare, que significa esperar. Y tomando eso, hay dos formas de esperar. Una es esperar de estar sentado ahí en una silla, en un lugar donde esperando que ojalá, tal vez pase algo. Y esa es una manera de esperar. La otra es esperar de esperanza, realmente confiando de que eso que espero va a ocurrir, pero también esa esperanza me permite descansar en aquello que estoy confiando. Así que en medio de esto te pregunto, ¿cómo es tu forma de esperar? ¿Cómo estás esperando? ¿Cómo esperas? La primera manera, así de estar sentado y que algo pase, ojalá pase algo, o realmente tu manera de esperar es confiando en aquello que pusiste tu esperanza. El peor caso de esto es estar resignado. Estar resignado. Hace tiempo atrás, mi esposa y yo, que hacemos consejería en matrimonios, estábamos, hace ya un par de años, estábamos con un matrimonio, y ellos tenían una situación bastante compleja. Tenían que hacer algunos trámites para solucionar algunos temas que tenían, y nos pidieron ayuda. Entonces estábamos conversando acerca de este asunto, y en un momento la mujer, ella dice,
bueno, yo tengo mucha esperanza que esto vaya a ocurrir, que esto realmente suceda. En ese momento, cuando ella está comentando esa parte, a mí me llamó la atención porque sonó muy parecido a las frases típicas que usamos los cristianos de decir, no, yo confío, yo tengo esperanza, yo creo. Pero realmente en ese momento dudé, así que quise profundizar y le dije, hey, ¿realmente confías que esto va a ocurrir? Ellos estaban esperando de alguna manera una parte que tenían que hacer ellos, que eran los trámites, y otra parte estaban esperando una mano divina, o sea, en otras partes, una parte de Dios que le ayudara. Y cuando profundicé y le hice esa pregunta, ¿realmente crees que esto va a ocurrir? Ella, bueno, ambos se sinceraron y me dijo, la verdad estoy cansada. Estoy cansado, estamos cansados de seguir esperando, de seguir aguantando esta situación y la verdad es que ya dejamos de hacer esos trámites hace rato. Realmente los papeleos se han vuelto una cosa muy fastidiosa y ya no queremos más hacer esto y la verdad es que también hemos dejado de pedirle a Dios que haga algo. En otras palabras, esta gente decía estar esperanzada, pero en realidad lo que había en ellos era resignación. Se habían cansado de esperar, de hacer su parte y por supuesto esperar la parte de Dios. La esperanza debe ser trabajada, debe ser enfocada y debe ser trabajada. Y esto es lo que yo quiero que sepan hoy, que si no reconoces que hay resignación, no puedes reconstruir tu esperanza. Si no reconoces que hay resignación, que tú realmente ya dejaste de esperar, de que realmente estás resignado, si tú no puedes reconocer eso, difícilmente vas a poder reconstruir esperanza. Es necesario que reconozcas la resignación que hay en ti. Es muy importante porque si tú sigues negándola, no vas a poder intervenir en esta esperanza y solo la esperanza que tienes va a ser una palabra bonita en una frase sin base. Es muy importante que comiences a trabajar tu esperanza y enfocarte en este punto de saber si estoy resignado. Porque la esperanza y la resignación son como el agua y el aceite, no juntan, no se juntan, no pueden ir juntas. O tienes esperanza o estás resignado. Y quizás tú dices, pero Mauricio, la verdad es que yo soy cristiano y la verdad es que no puedo mostrarme con desesperanza. Yo se supone que tengo esperanza. Ese es un error. Sí puedes estar desesperanzado, sí puedes estar resignado. Y es normal. Mira, Salomón, el hombre más sabio que ha existido en la tierra, sin contar a Jesús, escribió lo siguiente, inspirado por Dios, puso en uno de sus proverbios, en el 13:12, y pone lo siguiente: la esperanza que se demora es tormento en el corazón. La esperanza que se tarda, aquella esperanza que tú ves que no viene. Y cuando eso ocurre, es normal que tu corazón, que tu vida se sienta atormentada. Eso es normal, es lo que se espera cuando las cosas no van ocurriendo. Así que llega un momento que la esperanza no solo se tarda, sino que además debilita y nos atormenta, como dice este verso. Es normal que, así seas un seguidor de Jesús, así seas una persona que naturalmente debería tener esperanza, es normal que tu esperanza de pronto se parezca a la resignación. El punto es saber reconectar tu fe, recalibrar, alinear tu confianza en Dios, tu fe con tu esperanza. Y eso te va a permitir poder dirigir mejor la forma como tú esperas. Si eres un creyente, te hago la pregunta: ¿tu esperanza está recalibrada? ¿Está alineada? ¿Están funcionando en un mismo eje? ¿O tienes confianza y dudas y además tu esperanza está por allá? ¿Cómo estás funcionando como cristiano? Cuando tienes resignación, ¿tiendes a negarla? ¿O realmente estás aceptándola para poder
equilibrarte. La niegas porque simplemente eres cristiano y no puedes permitir la resignación en ti. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Estás poniendo tu esperanza en Dios? ¿Estás creyendo realmente que Dios va a venir a tu rescate en ciertas situaciones? Y si no eres un seguidor de Jesús, si eres una persona que no te consideras un creyente y a lo mejor te invitaron a este mensaje, lo estás viendo y eres una de las personas que dice, bueno, yo no soy una persona de iglesia, no tengo una persona de fe, ¿qué hago con esto? Yo te pregunto, ¿en quién estás poniendo tu confianza cuando las cosas van mal? Cuando las cosas van en caída, cuando la situación está difícil, ¿en quién pones tu confianza? Cuando ves que el país se va cayendo a pedazos y vas viendo que la economía va por el suelo, que la política es un tremendo problema, que nadie se puede creer, que ha perdido toda la confianza, que la sociedad va en rumbo a una dirección que tú ni siquiera te la podías imaginar y que no quieres estar ahí. Cuando tú ves eso, cuando los resultados no aparecen, cuando no hay trabajo y los ingresos caen, cuando no hay finanzas, ¿en quién pones tu confianza? Cuando hay enfermedad, cuando hay muerte, ¿en quién estás poniendo tu confianza? Cuando la resignación ha sido tan fuerte en tu vida que se ha apoderado de todos tus pensamientos, ahí te hago la pregunta, ¿en quién tú estás poniendo tu confianza? Los seguidores de Jesús, aquellos que hemos decidido creer, hemos puesto nuestra esperanza en Dios y alineadamente a eso hemos puesto nuestra esperanza en su Hijo Jesús, porque Él prometió venir un día y sacarnos todo esto que nos preocupa, quitarnos de este mundo que viene en una caída, y Él prometió quitarnos y nuestra esperanza está puesta en eso. Fíjate algo que dice con respecto a confiar o tener nuestra esperanza en las cosas del día a día o tener una esperanza en Dios. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, luego él tiene un encuentro con Jesús, se vuelve al cristianismo y comienza a abrir iglesias, y él escribió gran parte de lo que tú conoces como el Nuevo Testamento, ese segundo segmento de la Biblia, y él escribe una carta a un discípulo llamado Timoteo, y en esa primera carta que él escribe, él pone lo siguiente, dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino que en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Y vamos a ir al primer punto. ¿Por qué? Porque ahí dice los ricos. Entonces, la gente cuando lee algo y es una instrucción directa, normalmente tendemos a desmarcarnos. Entonces, como dice ricos y la mayoría de las personas no se considera ricos, ¿a quién se refiere de ricos? Porque la idea es que no te descartes de esto, sino que te incluyas en este punto y que estemos todos incluidos en esto. Y dice, cuando habla de ricos, está hablando de todos aquellos que tienen algo extra. Entonces tú puedes decir, bueno, yo no soy rico, yo no tengo cosas extras. Y yo te digo sí, porque cuando está hablando de algo extra, es todo lo que está encima de lo que es techo, comida y abrigo, que son las tres cosas que Dios nos promete, techo, comida y abrigo, que no nos van a faltar. Por lo tanto, cuando está hablando de extra, es todo lo extra al techo, comida y abrigo. Así que sí, en ese sentido, tú y yo, que podemos tener casa, techo, abrigo, comida, somos ricos. Y se está refiriendo a ese punto. Sin embargo, más adelante dice, mándales a que no sean arrogantes, que no sean orgullosos, que no se confíen de sí mismos, y mucho menos. Y dice, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras. ¿Has puesto tu confianza en las riquezas alguna vez? Que tú dices, bueno, claro, cuando te pagan y en tu cuenta corriente hay dinero, tú sientes que hay confianza y como que vuelve la esperanza. Pero cuando tu cuenta corriente está vacía, cuando se acabó o cuando está en menos, cuando hay deudas y las deudas superan
tu dinero, tú comienzas a perder la esperanza. Entonces, este verso es muy interesante porque te está diciendo, hey, no pongas tu esperanza en las riquezas o en las cosas materiales. ¿Por qué? Porque son inseguras, porque en algún momento van a fallar, porque en algún momento van a decaer. Pon tu confianza en Dios, que provee con abundancia para que todos disfrutemos. En este mundo hay un montón de dolor, sufrimiento y situaciones, las estamos viendo justamente en este tiempo. Y Dios no promete eximir a los seguidores de Jesús ni a otras personas, no les promete eximirles del dolor y del sufrimiento. No nos promete que todo va a estar bien y que no vas a tener ningún problema. Al contrario, Jesús dice que vamos a pasar por varias situaciones. Lo que sí promete es que Él vendrá y nos liberará y nos salvará de todo lo que se viene. Y en eso yo he puesto mi confianza. Si tú crees que la vida se acaba con la muerte, entonces, porque hay personas que no tienen una fe, por lo tanto deciden creer que, bueno, esto se acaba cuando nos muramos. Y se acabó y aquí termina todo. O no sabes esto que te estoy hablando porque simplemente lo ignoras o has decidido no tomarlo en cuenta. O realmente vives en resignación. Pero cuando una persona simplemente ve que esto solo termina con la muerte, entonces, como decía, o no entiende todo esto que estamos viendo, o realmente hay resignación en su vida. Y a muchas personas la muerte pareciera ser el fin de todo este tiempo de sufrimiento. El punto es que sin esperanza y además sin Dios, todos los dolores, todos los sufrimientos se viven de forma peor. No tenemos un Dios que nos prometió, y lo vuelvo a repetir, que nos prometió que no nos iba a pasar nada de esto. Sí, nos iba a pasar, pero vivirlo con Él es mucho mejor que vivir resignado o en ignorancia, sin saber qué va a pasar y que pareciera que la solución es que algún día desaparezcamos de esta tierra. Es por esa razón que yo y millones de personas en todo el mundo han decidido confiar, poner su esperanza en Jesús, creyendo de que Él en algún momento va a venir y específicamente en Jesús. No está hablando de poner esperanza porque hay que tener esperanza o creamos en cualquier cosa, entonces alguien que me lee las cartas, alguien que me dice esto, alguien que me enseña cualquier cosa y eso me da esperanza. Todas esas esperanzas que pueden ser son momentáneas, pero hay una esperanza que es firme y que es clave en nuestra vida. Mira cómo lo muestra el mismo Pablo en la carta que escribió a Éfeso, a la ciudad de Éfeso, por ahí por el año 60 y algo. Él escribe esta carta y dice lo siguiente: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Esta esperanza es como la madre de las esperanzas. Desde ahí, desde esa esperanza, es como podemos vivir una vida un tanto más enfocada. Puede haber momentos de resignación, puede haber momentos donde nuestra fe decaiga, por lo tanto nuestra esperanza, que es un producto de nuestra fe, decaiga también. Sin embargo, debemos aprender a recalibrarnos. Aquellos que hemos decidido seguir a Jesús, es recalibrarnos y entender de que hay una sola esperanza. Y esa esperanza es la que nos va a ayudar y librarnos en algún momento de todo esto que está ocurriendo. Recuerda, si no reconoces que hay resentimiento, no podrás reconstruir tu esperanza. Es muy importante que lo hagas. Y si no eres un seguidor y todavía no te consideras, esta es una oportunidad para que tú comiences a poner una esperanza en algo, en una roca firme, en una roca clara que ha ayudado. Y si no te cuesta creer, verlo en las personas, en la mayoría de las personas creyentes, que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, muchos siguen confiando. Y tú a lo mejor te cuesta entender, dale el beneficio a la duda, te cuesta entender, no tienes una fe, pero dices, pero ellos parecieran estar mucho más firmes que otros, porque han puesto su esperanza en algo más importante. Yo
creo que Jesús vendrá. Yo espero en Jesús. Mi esperanza está puesta en Jesús y en Él espero de que haya una solución en nuestras vidas.